Todos hemos atravesado muchos procesos de transformación. Hemos avanzado a nuevos lugares, nuevas miradas, nuevos retos. Hemos crecido. Estamos unidos y usamos un escudo que nos hace más fuertes. Hemos dado pasos gigantes y hemos aceptado que el mundo entero ha cambiado. Pero lo que no ha cambiado es nuestra esencia, nuestra fe, nuestra realidad como hijos de Dios. Y juntos le decimos al mundo que Jesús es la respuesta y que nos lleva de triunfo en triunfo. La comunión entre nosotros y los puentes que cruzamos al venir al templo nos bendicen. Es el momento. Este es tu lugar. Ven a la iglesia. Qué bueno es estar en la presencia de Dios y estar también en este lugar. Así es que sal de tu asiento, dale al que está al lado un abrazo y dile: Dios te bendiga. Dile: gracias porque oraste por mí. Gracias porque hoy te tomaste este tiempo de orar por mí. Y dile: voy a seguir haciéndolo, voy a seguir orando por ti. No voy a dejar de orar por tu vida. Amén, amén. Bienvenidos, amados hermanos, que el Señor les sobreabunde siempre de bendiciones. Aleluya. Buenos días. Tome su lugar. Qué lindo es estar en la casa del Señor. ¿Cuántos creen que no es casualidad que tú estés aquí hoy? ¿Cuántos creen que no es casualidad estar aquí? Eso. Sí, no es casualidad, es un regalo que Dios te permite hacerlo hoy. Y en este día quiero dar algunos pequeños anuncios importantes que tenemos que tomar en cuenta. Bueno, realmente no es un anuncio en sí, sino es una recomendación para ti. ¿Cuántos de los que estamos aquí quieren ser más fuertes espiritualmente hablando? ¿Todos? ¿Sí o no? Porque algunos dijeron amén, otros no dijeron nada, pero yo creo que esto debería ser nuestro deseo de toditos, ¿no es cierto? Ser más fuertes espiritualmente. Y cuando hay luchas, porque las luchas siempre va a haber, siempre. Sin embargo, es la forma como yo enfrento esa lucha, el que demuestra mi fe hacia Dios. Y por eso es importante la recomendación de hoy. Asiste a un grupo celular. Hay personas que tienen un corazón, un anhelo para dirigir estas células. Y es hermoso cuando hay grupos en donde ya están consolidados, reunidos, y entre ellos se ayudan, oran, saben lo que le pasa al otro, y eso es muy lindo. Pero en cambio hay otros líderes que tienen células y le dejan plantada a la líder o al líder. Él se conecta a veces en el Zoom y está sentado esperando. Y eso es triste porque implica o significa que las personas invitadas no están interesadas en crecer espiritualmente. Entonces, alguna ocasión uno sí puede faltar, pero mi recomendación como pastora es: asiste a una célula. Si no lo estás haciendo, hazlo. Si tienes un líder y ese líder de pronto ya no se ha estado reuniendo, habla con él. Si quieres otra célula por A, B, C, D, X situaciones, habla conmigo también. Es lindo leer los mensajes que me entregan las hermanas de información todos los domingos. Generalmente me dicen: alguien quiere una célula, es esta persona. Y en esa misma semana, si es posible, ese mismo día, tratamos de llamarle para que ya pueda tener el contacto con un líder o con una líder que pueda ayudarle a crecer. Otra recomendación, hoy he venido con recomendaciones. La segunda es bien importante: sirve al Señor. En esta iglesia hay
todo tipo de ministerios. Está el Ministerio de Información, el Ministerio de Anfitriones, el Ministerio de Bethesda Kids, que son ministerios que necesitan siempre gente y que tú no tienes que estar todos los domingos ahí, sino que hay un privilegio que se te da para servir y creo que es importante que lo valoremos, porque servir a Dios es una manera también de darle prioridad a Dios en nuestra vida, de ponerlo en el lugar que Él se merece, y no solo eso, sino que nos sirve para nosotros también crecer espiritualmente. Entonces son dos cosas, reunirnos en células y servir en un ministerio. Tú ves personas que están constantemente aquí, es porque ellos quieren, porque han buscado y eso les ha fortalecido. Por eso no se desaniman, no quieren dejar el caminar de Dios. Pero en cambio, cuando nosotros no estamos involucrados, cualquier cosa que nos pase nos va a debilitar. Entonces, realmente no es porque la iglesia necesita de ti, pero sí necesita de ti, pero en realidad es porque Dios quiere bendecirte a través de estas actividades que hay aquí en la iglesia. Ahora, también quiero invitarles, la próxima semana vamos a tener un culto especial por el Día de las Madres. Y yo sé que ese día todos tienen programa en casa. Todo el mundo ha dicho, bueno, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello, posiblemente te reúnes con gente, con tu familia, lo que sea. Pero el regalo más grande que nosotros le podemos dar a una persona es Dios. Y es hermoso venir con la familia a celebrar a la madre. Vamos a tener un programa muy bonito y vamos a tener también regalos para las mamás. Así que venga el próximo domingo, igual en los dos cultos. Y ahora quisiera que pongamos mucha atención a este video. Es el video de nuestro simulacro de evacuación. Tenemos que estar listos y pendientes porque cualquier momento, usted no sabe cuándo, vamos a hacer un simulacro verdadero y vamos a salir todos. Digo así porque no vamos a tener nunca una emergencia en la que usemos ese simulacro, pero sí debemos estar listos con el simulacro. Así que pongamos atención, por favor, a este video. Bienvenido a la Iglesia Cristiana Bethesda Central. Pon atención a las siguientes indicaciones en caso de emergencia. Si se prenden las lámparas de luz estrambótica, mantén la calma y suspende cualquier actividad que estés realizando. Identifica a los brigadistas por el brazalete de color verde, que son los encargados de la evacuación. Si se activa la alarma de evacuación, iniciamos en orden y calma el desplazamiento hacia el punto de encuentro, siguiendo los letreros de salida de emergencia, siempre conservando la derecha y ayudando a personas con movilidad reducida. No intentes regresar. Nos reunimos en el punto de encuentro en la Selva Alegre, lugar habitual de encuentro, donde ayudaremos al brigadista a realizar el conteo y revisión de los asistentes. En caso de que alguien falte, el brigadista de incendios con brazalete rojo será el único autorizado para ir a socorrer a las personas que se hayan quedado en el edificio. Los brigadistas con brazalete blanco son los encargados de primeros auxilios, quienes atenderán y trasladarán a personas heridas a un centro de salud cercano. Conocer y seguir las indicaciones nos podría salvar la vida y nos prepara para enfrentar una emergencia. Estar preparados es la mejor opción. Bueno, espero que haya tomado nota, ¿no? Y además no sabe si un día de estos tal vez le llamamos y le decimos, ¿quiere ser brigadista? Y si usted quiere ser brigadista, me avisa porque vamos a tener capacitación para las personas que desean ser brigadistas. Algunos les hemos ya pedido, a dedo les hemos pedido, pero usted puede decir, yo quiero ser parte de eso también. Y bueno, hoy vamos a tener un programa especial para los jóvenes. Esa era una sorpresa de este día, no les habíamos avisado para que sea súper sorpresivo. Así que le vamos a pedir, si usted no tiene hijos, no está casado y tiene hasta 30 años de edad, póngase de pie, por favor, queremos verle. Si usted no tiene hijos, no está casado y tiene hasta 30 años de edad, eso. Si tiene 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, hasta 30 años, vamos a salir y vamos a seguir a Alexei. Alexei, levanta tus manos, él está ahí atrás. Sígale, por favor. Tenemos algo muy especial para ustedes hoy y ya vamos a regresar. Así que solo salgan un momento, ya nos va a llamar el pastor nuevamente acá.
Así que tranquilos, no va a pasar nada. Bueno, mis hermanos, que el Señor les bendiga, que hoy Dios les hable un montón y que seamos súper transformados por su Espíritu Santo. Aleluya, gloria a Dios. Denle un fuerte aplauso al Señor, amén. Amén, amén. Aleluya, miren qué cantidad de gente joven que hay en la iglesia. Se quedaron bastantes sillas vacías y eso nos alegra, ¿verdad? Que haya también gente joven. Miren cómo vamos avanzando en los tiempos, cómo vamos avanzando en las generaciones, cómo vamos viendo que el Señor está haciendo algo especial en la vida de la iglesia. Dice la palabra que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Amén. Y creo yo firmemente de parte del Señor que ese es un tiempo en donde la iglesia es importante que vea la sobreabundancia de la gracia. El Señor sobreabunda. Miren, a mí me encanta tanto esta palabra porque no es solamente que te da algo, sino que te sobreabunda. Para que sobre y abunde, eso significa sobreabundar, ¿verdad? Entonces, qué importante es que nosotros veamos lo que Dios está haciendo. A veces, esta semana tuve una reunión tan importante y llegamos a una conclusión. ¿Qué te parece? Decíamos nosotros, éramos algunos líderes, pastores que estábamos ahí. Decía, si comenzamos a hablar menos de lo malo y comenzamos a hablar más de lo bueno. Comenzamos a generar contextos de bondad. Deja de hablar de lo malo que te fue en el tráfico y comienza a hablar de cuánto bendeciste o diste bendición al carro de al frente, ¿verdad? Algo así más o menos, porque a veces no bendecimos tan fácil. Y peor al carro de al frente, cuando estamos manejando. Entonces, ¿qué tal si comenzamos nosotros como iglesia a hacer también ese trabajo? Les animo a que hagamos eso. Yo tenía un hábito, y le digo tenía porque ya lo voy a cambiar, ya lo estoy cambiando. Siempre yo llegaba a mi casa y le decía, ni sabes lo que me pasó. Y comenzaba con mi esposa y ella me escucha, ¿no? No es que le toca, elige escucharme. Y ella me escucha y me pasó esto y me dijeron aquello. Y venía con todos los lamentos y cosas a la casa. Amén, comencé a cambiar eso. Comencé a llegar a mi casa a contar lo bueno que me fue, lo bien que hicimos algo. ¿Por qué? Porque la iglesia, la fuerza del bien, amados hermanos, tiene que ser más. No seamos vencidos de lo malo, sino venzamos con el bien el mal, dice la palabra. Entonces, de eso tenemos que hacernos cargo nosotros. Y qué importante es que en todo contexto, incluso en las adversidades, pruebas, persecuciones, situaciones, en medio de todo lo que estemos viviendo, sigamos hablando todo lo bueno, lo justo, porque de ahí comienza el pensamiento. Todo lo bueno, lo justo, lo amable, lo que es digno de alabanza, si hay virtud alguna, en eso pensemos y eso hablemos. Amén, para que luego de hablarlo también lo hagamos, en eso actuemos. Miren qué precisa que es la palabra del Señor. El Señor comienza su obra redentora y nos comienza a transformar desde nuestra mente. Es lo primero que el Señor hace, es lo primero en donde el Señor trabaja, es en nuestra manera de pensar. Entonces ahí es en donde comienza justamente la vida cristiana, en el pensamiento desde la palabra del Señor. Amén. Y vamos a entrar en un tema a partir de hoy. Ya comenzamos el 5º mes del año, hermanos, y el tiempo sigue avanzando. Y qué importante es que nosotros seamos entendidos en los tiempos, de cómo el Señor está trabajando en este tiempo con la iglesia. La semana pasada terminamos este hermoso tema de la Pascua y hablamos durante muchas semanas todo lo que implica la Pascua. Amén. Y hablamos justamente en la carta de Santiago, capítulo 1, sobre la boca, sobre lo que hablamos, sobre el oír, sobre el ser tardos para airarnos, tardos para hablar y prontos para escuchar. Y justamente una de las frases que salió en ese momento es que muchas veces no obedecemos la palabra de Dios es porque no confiamos en Dios. Imagínense lo que estoy diciendo. La confianza, mis amados hermanos, no es algo que se da. ¿Se han escuchado eso? Es que la confianza se gana. Yo no sé quién se habrá inventado eso. Pero la confianza no se gana, la confianza se construye y tiene un fundamento que se llama la fe. Yo confío en Dios porque tengo fe en Él.
y la confianza que va a la par. Dice la palabra en 1 de Corintios, la fe, la esperanza y el amor, esos tres. Y el mayor de ellos es el amor. ¿En dónde está fundamentado el amor de Dios? En la plena confianza en Él. Dice la palabra del Señor en Proverbios que la fortaleza está en la fuerte confianza. Dice la palabra del Señor que Él bendice a los que en Él confían. Dice la palabra del Señor, acercaos confiadamente al trono de la gracia. ¿Cuál es la razón por la cual nosotros muchas veces en la palabra del Señor y en todo lo que hemos hablado con respecto a la confianza no lo cumplimos? Porque no confiamos en Él. Miren, pareciera que venir aquí y estar en este lugar toda la semana, estar en un ministerio y hacer todo el gran quehacer de Dios con respecto a la iglesia es porque confiamos en Él. A veces no es así. A veces no confiamos en Dios. ¿Y dónde se demuestra justamente la falta de confianza en el Señor? En lo que vivimos, pues. En lo que padecemos, en lo que atravesamos. Incluso voy a decir esta palabra, en lo que sufrimos. ¿Por qué? Muchas ocasiones no nos acercamos a Él porque no confiamos en Él. Amén. Y el Señor ha estado tratando conmigo en esas semanas justamente con respecto a la confianza y decirle, Señor, ¿cuánto yo confío en ti? ¿En qué situaciones estoy confiando y en qué situaciones no estoy confiando en ti? ¿Qué de todo lo que vivo y qué de todo lo que paso y qué de todo lo que padezco confío en ti y en cuántas situaciones no confío en ti? Porque ese es el caminar nuestro, hermanos. Hay muchas ocasiones en donde podemos llegar a decir, no confío en ti. Y no obedezco a esto o esto otro de la palabra de Dios, que es viva y eficaz. Imagínense, viva y eficaz. La palabra de Dios que es inspirada, que es respirada, el mismo aliento de vida que Dios puso en Adán al principio, que puso en Eva, es la misma palabra que se utiliza para inspirar. La palabra de Dios es respirada por Dios mismo. Y siempre la palabra de Dios ha sido criticada, que fue escrita por hombres. Que no sé. La palabra de Dios es viva. Si tú vuelves a leer un versículo hoy, miren, yo he vuelto a leer tanto, y otra vez el Señor habla, y una vez más el Señor habla. ¿Por qué? Porque es viva y eficaz. No buscamos a Dios solamente por lo que Él pueda hacer por nosotros y para nosotros, sino por lo que Él es. Él es vida en nosotros porque nos da su palabra. Y el gran tema del que comenzamos hoy es la confianza en Dios. El tema de toda esta jornada va a ser esa. Y el título de hoy es El Dios que nos ama. El Dios que nos ama. Una vez más volvemos a esto. El Dios que nos ama. Y si hay algo que Dios pide en su palabra y nos habla desde su palabra, es que Él permanezca en nosotros. Dice el propósito que como hijos de Dios demostremos nuestro amor a nuestro Padre Celestial, ya que Él nos amó primero. Dios está hablando, miren, el Señor está teniendo tanta misericordia conmigo, que me está hablando de algo. ¿Saben que Dios nos pensó? Esto se vino en estos días. Dios te pensó a ti. Tú no eres una casualidad. Amén. Dios te pensó a ti. Cuando dice la palabra del Señor que Él nos amó antes de la fundación del mundo y que Él nos creó en Cristo Jesús para buenas obras, antes dice que Él ya preparó de antemano para que caminemos. Es decir, Él ya pensó en ti. Lo que estás pasando hoy no está ajeno de Dios. No es que a Dios no le interesa, no es que Dios no se da cuenta, no es que Dios no se dio cuenta, no es así. Todo, absolutamente todo en el Señor ya está pensado. ¿Cuál es mi parte en medio de la adversidad y en el gran desierto? Es adorarlo. Pero eso nos falta entender. Es adorar a Dios porque Dios nos amó primero. Segundo lugar, que como hijos de Dios hagamos conciencia de nuestro caminar de obediencia a ese Dios que de tal manera nos ama y nos bendice, demostrándolo siempre con actos. Siempre Dios va a actuar. Dios siempre va a actuar y sus actos van a ser de amor. Nada de lo que Dios haga para nosotros como iglesia es fuera de su amor, es fuera de su naturaleza, porque Dios
es amor. No es que Dios tiene amor, Dios es amor. Y siempre se va a manifestar desde ahí. Por ejemplo, en el momento en que nos creó, nos amó. Nos hizo a su imagen. Imagínense cuánto amor puso en esa creación. Porque no hay otro ser creado que tenga la imagen y la semejanza de Dios. Solamente nosotros. Nos ama de tal manera, miren, que nos hizo a su imagen y semejanza, que dio a Jesucristo para que tengamos vida y vida eterna, que nos da provisión diaria, sanidades sin límites, y puedo seguir la lista. Eso hace el Señor. El Señor siempre va a actuar, siempre va a manifestar. ¿Recuerdan ustedes cuando el Señor Jesús estaba predicando a 5,000 varones y sus familias? ¿Se acuerdan? ¿Qué pasó ahí? Tuvieron hambre, hermanos. Lo que nos pasa a nosotros siempre. Cosas diarias, situaciones que nos pasan a nosotros. ¿Y qué hizo el Señor? Actuó. El Señor puso todo lo predicado en primer momento, todo lo que predicó en esa gran jornada, luego lo manifestó en un acto de amor. Les dio de comer a todos y recogieron 12 cestas llenas al final. Miren qué importante es esto. Si solamente ahí, y vamos a hablar más adelante sobre el amor de Dios en cuanto a la creación. Hay un versículo que dice, si Dios tiene cuidado de los pajarillos, ¿cuánto más a ustedes que los ama? Pero a veces dudamos y no confiamos en eso. Porque vemos más lo que me está pasando, más lo que estoy viviendo, más la situación que estoy atravesando, que el amor de Dios y confianza en Él. Amén. Y Dios nos sigue amando, hermanos. Porque a pesar de a veces esos chispazos y esas situaciones, el Señor sigue estando presente. Amén. Porque Él está con los brazos abiertos, prestos a abrazar a todo aquel que se acerca confiadamente. Tercer lugar, que como hijos de Dios dependamos del Espíritu Santo para que nuestra vida sea una vida de cumplimientos con Dios, como decíamos, no por obligación o castigo, sino porque le amamos. La palabra de Dios, sí, hay que cumplirla, pero no por un cumplimiento vacío o por un castigo que vamos a recibir, sino porque amamos a Dios y procuramos así manifestar permanentemente su vida en nosotros. Vamos rápidamente a la palabra del Señor. Juan 14, 21, por favor. Juan 14, 21. Dice la palabra del Señor. El que tiene mis mandamientos, es decir, lo tangible. Miren qué bendición en el siglo XXI o desde 1560 que ya esto existe. Amén. Tenemos la palabra tangible. El que tiene mis mandamientos. ¿Por qué el Señor siempre se ocupó de que su palabra sea documentada? ¿Por qué? Porque siempre buscó copistas, hizo escribas, porque siempre dictó, porque siempre dijo ocúpate, ¿por qué permitió que en 1940 en el Qumran se encuentren todos los rollos? ¿Por qué? Porque el Señor quiere que tengamos algo tangible de Él. Él te habla, Él te dice, ¿y dónde Él confirma su palabra? En lo tangible de Dios. ¿Dónde está algo tangible de Dios? En tu provisión diaria, por ejemplo. Ahí está lo tangible de Dios. Yo abrí la alacena un día de eso, solamente encontré un paquete de galletas saltinas integral. Dije, oh Señor, hay que ir a hacer compras. ¿Y ahora? Amén. Ahí está lo tangible de Dios. Partí y se multiplicó. Qué bendición que es eso, hermano. Entonces, cuando tú tienes algo tangible, eso se llama esperanza. Diga conmigo esperanza. ¿Quién es nuestra esperanza de gloria? Jesucristo. Y Dios, siendo Dios, se hizo hombre. ¿Para qué? Para ser tangible. Él vino en carne. ¿Sabían ustedes que el Señor Jesús está en el cielo con cuerpo glorificado? De la manera en que nosotros vamos a ser arrebatados al cielo juntamente con Él, de esa manera está el Señor en el cielo. Tanto que le dijo a Tomás, ven y toca los hoyos de mis manos, ven y toca. Y Él subió al cielo. Así está Jesús en el cielo. Él es lo tangible de Dios
para nosotros. Pero a veces eso no lo creemos. Y al no creer, ¿qué pasa en nuestra vida? Desconfiamos. Por eso es importante volver a hablar del amor de Dios. Dice, el que tiene mis mandamientos, es decir, lo tangible de Dios, y los guarda, es decir, los obedece, ese es el que me ama. ¿Se acuerdan ustedes allá en el monte cuando subió Moisés? ¿Qué fue lo que le dio Dios a Moisés? Le dio la ley para que sea tangible. ¿Y qué es lo que el pueblo de Israel no tenía en esclavitud? No tenía la ley. No había poder de Dios y no había lo tangible de Dios que era su palabra. No lo había. Ahora en la libertad que tenemos, poder de Dios y palabra de Dios. Las dos cosas van juntas siempre. Dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo le amaré y me manifestaré. ¿Qué dice? Léalo, hermanos. Y me manifestaré a Él. ¿Cuál es la razón por las cuales muchas veces Dios no se manifiesta en nuestra vida? Porque hay carencia de lo anterior. No tenemos lo tangible. No creemos en Él. No le obedecemos, pero queremos que Dios se manifieste. Amén. Me están viendo tan bonito, hermanos. Si se vieran los rostros. Porque es así. Yo quiero que Dios se manifieste en mi vida, pero no lo obedezco. No tengo su palabra. Y eso implica que no lo amo. Según el versículo, hermano, yo no estoy inventándome nada. Pero quiero que Dios se manifieste en mi trabajo, en mi familia, en mi hogar, y quiero que todo de Él. Pero ¿qué dice la palabra? El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a Él. Señor, en el nombre de Jesús, gracias por tu palabra, mi Dios. Te pedimos en este día, una vez más, ayúdanos a entenderla, a vivirla, Padre. Que este tiempo de predicación sea sin interrupción. Aleja todo aquello que quiere impedir la predicación de tu palabra. Señor, ayúdanos hoy a ser buena tierra y que tu palabra dé fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Y siempre mi ruego es, ayúdame a mí a predicarla. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Demostrar es hacer actos que los declaramos primero con nuestra boca. Eso es demostrar. El Señor demostró siempre y habló siempre, y luego lo que habló lo manifestó en actos. Y eso también es algo que hemos hablado siempre aquí, que es el compromiso. El compromiso es una declaración en mi lenguaje, lo que yo pongo en mi lenguaje, lo que yo pongo en mi boca, palabras que yo pongo en mi boca y las sostengo con actos. Eso me lleva a manifestar que soy alguien comprometido, alguien que está comprometido con Dios. Y hoy, mis amados hermanos, un domingo tan especial, y creo que el Señor es el que habla definitivamente. Hoy tenemos cena del Señor. Una de las manifestaciones más claras de la presencia de Dios es en este acto. Pero a veces no lo entendemos. Si hay algo que el Señor nos dejó a nosotros, es el sacramento de la cena del Señor. Para que como iglesia lo vivamos de manera tangible. ¿Quieres tú vivir tangiblemente la presencia de Dios en tu vida y en todo lo que tú haces y en todo lugar? Participa siempre de la cena del Señor. Yo he visto a veces gente que no lo hace porque cree que son muy malos para no hacerlo. Y no es así. Eso no se trata de ser muy bueno o cuán malo ha sido para no tomarla. Es al contrario. Si Dios te da algo tangible de Él, tómalo. Participa de Él. ¿Por qué? Porque la cena del Señor es un sacramento que Dios puso. ¿Para qué? Para que en nuestra salvación, para recibir lo necesario en nuestra salvación, que es comunión con Él. ¿Por qué dice la palabra del Señor? Desprestigiaré o abandonaré o dejaré esta grande salvación. ¿Se deja la salvación de Dios? Sí, porque uno se aparta.
La salvación que hemos tenido, ¿de qué nos salvó el Señor? De delitos y pecados. ¿De qué nos salvó el Señor? De una muerte eterna. De eso nos salvó. Ahora somos salvos. Pero el que es salvo tiene que mantenerse como salvo en toda su manera de vivir. Porque no es nomás decir, sí, el Señor me salvó y luego vivir como me da la gana. Y luego hacer lo que me da la gana. Dice la palabra, y no tomen la libertad como libertinaje o como aquello para hacer lo que quieran. No es así. La salvación tiene que ver con algo, que Dios te ama y te dio lo tangible de Él, Jesucristo, para que tú y yo seamos salvos. Ahora el Señor se fue. ¿Y a quién nos dejó? Miren el inmenso amor de Dios. ¿Y a quién nos dejó? A su Espíritu Santo. ¿Cómo yo veo lo tangible del Espíritu Santo en mi vida? Es con todo lo que Él hace en mí. Me sana, me provee, me cuida, me habla, me redarguye, está conmigo siempre. Me lleva por el lugar donde Él tiene para mí y nos da actos de salvación como la cena del Señor. Y voy a hablar de la cena del Señor ahora. Porque la cena del Señor no es un rito, no es galleta y jugo. Tiene una implicación mucho más profunda. ¿Qué es lo tangible de Dios para nuestra vida? Rodeados de un mundo en donde todavía nos influye de una u otra manera, todavía nos quedan muestras o instantes de temores. ¿Cuántos han tenido temores? ¿Tenemos temor todavía? Tenemos temores, dudas. ¿Ha habido dudas? ¿Recibiste alguna mala noticia en esta semana y dudaste? ¿Por qué a mí? Si yo soy tan bueno, si yo soy tan bello, soy tan lindo. Amén, gloria a Dios. ¿Por qué a mí? ¿Te has preguntado eso? Debilidades, hablamos meses de las debilidades. ¿Tenemos debilidades? Amén. ¿Somos débiles todavía? ¿Qué más? Incertidumbres. Salir a la calle ahora es una incertidumbre. ¿Será que llego al destino que tengo? Voy a la iglesia, Señor, llévame. ¿Será que llego? ¿Hay incertidumbre por todo lo que está pasando en el ámbito político, social, aquí en el Ecuador? Claro que sí. Hay incertidumbre. ¿Qué más tenemos todavía en este mundo físico? Conflictos. ¿Tienes conflictos? ¿Te has peleado con alguien? ¿Le has hecho pip a alguien? Conflicto. Yo no sé. Mi querida hermana, qué lindo verte. Yo no sé cómo sea en Cuenca, pero por ahí creo que es igualito que en Quito. Pip, ¿qué te pasa? Padre Santo. Ayer vi una escena tan... Yo no sé la gente para qué se expone en eso. ¿Para qué se expone en eso? Está un semáforo en rojo, estamos todos paraditos. Y yo con la música cristiana toda, ¿no? Para llenarme del Señor. No, yo no pongo la música alta, más bien la bajo por si acaso algo pasa. Y adelante de mí había un auto. Y el semáforo estaba en rojo. Y comenzaba a cruzar la gente. La gente cruzaba, amén. Se puso el semáforo en verde para nosotros. ¿Qué hacemos los que tenemos semáforo verde? Seguimos. Pero la gente seguía cruzando. Entonces el señor de al frente comienza a la gente que estaba cruzando. Ahora ya no solamente son los choferes, también son los peatones, hermano. Dios mío, se armó un relajo. Comienzan a golpear el capó del carro y todo al hombre que estaba ahí. Digo, ¿para qué hacen eso? Se exponen, eso se llama incertidumbre. La gente sale a la calle en incertidumbre. La gente sale con temor, sale con conflictos. La gente sale, situaciones que pasan, tantas situaciones que ocurren en este mundo. Y todo eso también ve la iglesia. Hay un versículo en Isaías 57 que dice, muere el justo y no hay quien piense en ello. Es algo que estaba pasando en Israel en aquella época. La gente se moría, la mataban ahí. ¿Por qué? Porque estaban en cautividad. La gente que está en cautividad es presa fácil para la muerte. Por eso el Señor nos liberó y nos rescató. Nos dio libertad de la cautividad. Miren qué importante es entender esto. Y dice la palabra, muere el justo, porque mataban a diestra y siniestra. No les importaba en esa época matar al justo.
Y dice, perece el justo y ni a quién le importe ni quién piense en ello. Amén. Dice después, pero de delante de la aflicción es quitado el justo. ¿Qué te parece si comenzamos nosotros a ser gente que quita de aflicción a otros y no somos parte de la aflicción? Amén. Y vemos a la iglesia afligida y afligiendo a otros. Eso no puede ser, hermanos. La iglesia tiene que ser poderosa en Jesucristo. En medio de lo que estés viviendo, en medio de todo este mundo, de tantas situaciones. Hoy ha venido muy pesimista el pastor. No, eso pasa. ¿Por qué es importante vivir lo tangible de Dios? Porque cumpliendo los mandamientos sin obligación, demostramos que amamos a Dios. Y miren esto, y somos espirituales. ¿Qué es la espiritualidad? Es lo que vives de la palabra de Dios. Eso se llama espiritualidad. Una vez más, esta frase para el Instagram, hashtag ponle. ¿Qué es espiritualidad? Vivir la palabra predicada. Eso es espiritualidad. No es solamente estar arrodillado 5 horas orando. No. ¿Cuánto de esto vives? ¿Cuánto de esto pones en tu vida? ¿Cuánto de esto practicas? ¿Cuánto de esto hablas y lo sostienes con tus actos? Eso es espiritualidad. Decir que alguien es espiritual es porque vive lo tangible de Dios. En el perdón, por ejemplo. En el amor. En el cuidado. Aprendí una frase en esta semana. Una madre puede llevar, la próxima semana va a ser el Día de la Madre. Una madre puede cuidar a 10 hijos, amén. Pero cuando estén viejas, 10 hijos no pueden cuidar a una madre. Me atravesó el corazón esa frase, hermanos. Hijos peleándose porque no pueden tener a su mamá. ¿Qué les parece? Y muchos de ellos también son la iglesia. Esa frase me quedó así retumbando. Dije, ¿cómo es posible eso? Eso pasa también, eso hablaba Dios hablaba de eso en el pueblo de Israel. Les decía, ¿cómo cuidar a los ancianos cuando estén ancianos? Eso les decía. ¿Qué les parece? Un padre puede tener 12 hijos, pero 12 hijos no pueden tener a su papá un día. No lo pueden cuidar, no lo pueden atender. Todos se desentienden y todos tienen actividades que hacer. Eso no es espiritualidad. Miren qué terrible. ¿Por qué el Señor nos habla tanto de amarlo y de tener sus mandamientos? Porque de esa manera vamos a confiar en Él. ¿Cómo yo confío en Dios? Con lo tangible. Conocimiento sin santidad es una de las armas más poderosas de Satanás para destruir la iglesia. Conocer la palabra sin el amor de Dios, sin la santidad de Dios y sin la madurez es un arma poderosa para destruir a la gente. ¿Qué utilizó Satanás para querer ponerle el pie a Jesucristo? La misma palabra. Si nosotros ocupamos y usamos la palabra de Dios sin santidad y sin amar a Dios y sin madurez, entonces va a ser un arma poderosa en las armas del infierno, hermanos. Porque podemos nosotros dañar con la palabra de Dios. Sí, claro que podemos dañar. Hay una frase que dice, es que Dios dice en su palabra, severo con el perverso, y tú eres perverso, voy a ser severo contigo. Pero es en otro contexto, hermanos. A veces queremos ser nosotros, dice, mía es la venganza, dice el Señor, amén. Pero como el Señor vive en mí, yo soy el que me vengo. Aleluya. Amén. Miren qué sencillo a veces es salirse, pero vamos a hablar de algo importante. Lo tangible de Dios en nuestra vida, bendiciones, sanidad, provisión. Ahora vamos a ver algo tangible y lo voy a hablar porque hoy es día de cena del Señor. ¿Qué es la cena del Señor? Dice Juan 6, 53 al 58. Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Y el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre
en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. ¿Por qué el Señor nos manda a participar todos de la cena del Señor? De su cena, es para vivir eternamente. ¿Cómo yo ejerzo esto? Miren, la cena del Señor, cuando la iglesia es consciente de esta verdad, cuando nosotros como iglesia somos conscientes que Jesús fue quien instituyó a la iglesia y nos dio actos evidentes para mantenernos en Él, entonces decimos que le amamos. Y amar a Dios definitivamente trae provecho para nuestras vidas, porque Él nos bendice. Por esto es importante hacerlo, miren, con anhelo, con esperanza, con fe, con certidumbre, con convicción, con alegría suprema. Cada vez que tengamos la oportunidad de participar de la cena del Señor, hagámoslo así, amados hermanos. ¿Por qué? Porque esto es lo tangible de Dios en nuestra vida. El Señor dio tantas señales antes del Nuevo Testamento. Y hablamos de esto en alguna ocasión, recuerdo yo, claro. Que le dijo a Noé cuando salió del arca, mira mi arco. Le dio algo tangible. ¿Han visto ustedes un arco después de la lluvia? El arco iris que le dicen ahora. Eso es promesa de Dios. Eso no tiene que hablar con ninguna cuestión de género ni babosadas que se inventan en este tiempo. Esa es una promesa de Dios que nunca más te va a destruir con un diluvio. Es algo tangible. Después le dijo a Abraham, sal de tu tienda y mira todas las estrellas del cielo. Eso es algo visible, tangible. Y le dijo, así será tu descendencia. Miren, así siempre pone el Señor algo. Siempre pone algo tangible. Después, cuando vio Moisés, ¿cómo vio la presencia de Dios en ese momento? A través de una zarza que se quemaba. Algo tangible. Después que le dijo, vas a hacerme un arca para que yo habite en medio del pueblo. Dio algo tangible. Luego, ¿qué hizo? El templo. ¿Cómo vamos a ver que Dios habita en medio del pueblo de Israel? Haz un templo. Y Salomón hizo el templo. Después del templo, ¿quién vino a ser tangible? El Señor Jesucristo. Siendo igual a Dios, no estimó cosa como a que aferrarse, sino que se despojó y vino a ser hijo de Dios en la tierra. Dale un fuerte aplauso. Vino a ser tangible. Dice el apóstol Juan, lo que hemos visto y oído de ese Jesús, eso hablamos, porque Dios es tangible. Él siempre te va a poner algo tangible y después pone la presencia de Él entre nosotros. ¿Cómo es lo tangible de Dios entre nosotros? Cuando compartimos el pan y la copa. ¿Cómo reconocieron los dos varones que iban a Emaús a Jesús? Cuando partió el pan. Ni siquiera cuando les predicó la palabra. Yo me ponía a pensar, Dios, qué bárbaro. ¿Cuándo reconocieron que era Jesús? Cuando partió el pan. ¡Ah! El Señor Jesús. ¿Cómo tú y yo tenemos lo tangible de Él todos los días? Todos los días comemos, hermanos. Eso es lo tangible de Dios en nuestra vida. Y pone la presencia de Dios a través de la cena del Señor. ¿Cuáles son las razones fundamentales para tomar la cena del Señor? Es la redención cumplida. Los pecados son perdonados. La gracia es una realidad en nuestra vida. La justicia eterna establecida. El aguijón de la muerte desaparecido. La gloria eterna asegurada. La gracia y la gloria fueron reveladas como algo libre de Dios, un don libre de Dios y del Cordero. Esto es tangible. El Señor Jesús ya vino en un tiempo, en una cultura, en una época y nos dejó algo y tiene que ser hecho en unidad, en un cuerpo, siendo Jesucristo la cabeza. ¿Por qué es importante, amados hermanos? ¿Por qué yo voy a hablar tanto de la confianza en Dios?
Porque a veces no confiamos en Dios, hermano. Y es importante que comencemos a hacerlo una vez más. Si hay algo que yo he visto en la iglesia en general, es que a veces no confiamos en Dios. ¿Cuánto nos cuesta confiar en Él? Muchas veces. ¿Cuánto nos cuesta confiar en Él? Tres puntos rápidamente de la cena del Señor. En primer lugar, ¿qué es la cena del Señor? La cena del Señor es un compartir de bendición. Eso es. Es un compartir de bendición. Dice 1 Corintios 10, 16. La copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. Y el pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. En primer lugar, copa de bendición, acciones de gracia. Es un símbolo que es divinamente elegido por la sangre preciosa que logró nuestra redención. ¿Cómo se hacía la salvación? Tenía que correr la sangre del Cordero. ¿Se acuerdan en la parte de la Pascua que hablamos de esto? ¿Cómo ahora en Jesucristo eternamente se mira nuestra redención? Ya corrió su sangre preciosa. Y dice en Apocalipsis que la sangre del Cordero y el testimonio, por eso es importante poner en evidencia lo que Dios ha hecho en tu vida. Eso se llama testimonio. La sangre del Cordero y el testimonio dan salvación. A veces somos cristianos del servicio secreto, ¿se han dado cuenta de eso? Y nos ocultamos y no queremos decir nada que yo soy cristiano por si acaso también peque. Es mejor que el mundo entero sepa que tú eres cristiano y así tienes un ancla, porque así te cuidas. No solamente porque la gente te ve, sino porque Dios tiene que ser exaltado. Hermanos, cuando uno está solito, ¿se han dado cuenta cuando está solito? ¿Qué pasa cuando está solito? Aquí comienza. Y cuando estamos manejando solitos, aquí comienza. Amén. Aquí comienza. Hoy el primero que se me atraviese ya va a ver. Aquí comienza. ¿Por qué es importante, amados hermanos, poner en evidencia nuestra fe cristiana? Porque eso nos bendice a nosotros en primer lugar. Bendice a los demás en segundo lugar, porque cuando la gente está pasando algo, a ti te buscan, hermanos. Eso es lo mejor que puede pasar. Es tiempo de que los cristianos sean más. Es tiempo de que la iglesia sea influyente al mundo y los del mundo sean la iglesia. Es tiempo de eso. ¿Por qué es importante la cena del Señor? Porque es algo que se hace en bendición. Así como cuando nos reunimos a cenar. Tuve una invitación esta semana, qué bendición realmente. Nos reunimos con hermanos a cenar, a compartir un momento y compartíamos la palabra. Y tiene que ser así. Qué triste es cuando te reúnes con alguien y solo pasas peleando. ¿A cuántos ha pasado eso? O sea, y va a venir fulano. ¿Para qué lo invitaste? Amén. Qué mejor que digan, ¿por qué no invitamos a fulano que venga? Qué bendición sería eso, hermano. Que tú seas el primero en ser invitado porque eres de bendición. No porque eres lo contrario, no porque somos lo contrario. Cuando tú haces una cena, una comida, ¿qué quieres? Que todos estén bien, que todos estén contentos, que todos estén participativos en lo que tú estás haciendo. Esa es la cena del Señor. La cena del Señor tiene que ver con que la iglesia esté en comunión unos con otros. La iglesia no tiene que ver solamente con un grupo social. La iglesia es el cuerpo de Cristo. ¿Saben qué es lo tangible de Dios para este mundo? Mira el que está al lado. ¿En serio vos? Sí, hermano. Eso salió del alma, hermano. Nosotros somos lo tangible de Cristo aquí en la tierra. ¿Sí se habían dado cuenta de eso? ¿Para qué estableció Jesús la iglesia? Para que el mundo sea bendecido. Por causa de la iglesia. Hay un versículo que dice en 2 de Corintios 5, 17. Todas las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Amén. Y dice después, de tal manera que así reconciliemos al mundo con Dios. Como que si Él está rogando por medio de vosotros, reconciliaos, una vez más os digo,
reconciliados. ¿Por medio de quién reconcilia o es reconciliado el mundo con Dios? Es a través de la iglesia. ¿Tienes dificultades? Yo sé que las tienes. ¿Tienes adversidades? Yo sé que las tienes. Pero de eso se ocupa Dios. Ocúpate tú de su obra, de ser lo tangible en este mundo. En segundo lugar, ¿qué celebramos con la cena del Señor? Dice 1 Corintios 11:23. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres el pan y todas las veces que bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. El Señor está viniendo. Amén. Y está viniendo por una iglesia sin mancha y sin arruga. Está viniendo por una iglesia que esté alineada a su palabra y que confíe en Él. El Señor está viniendo. Habla de Jesús mismo, habla de su sacrificio, de su muerte y de su resurrección. El versículo 25 y 26 habla del pacto con cada uno. Es personal. ¿Cuál es el nuevo pacto en la sangre de Jesús? ¿Se han preguntado eso? ¿Cuál era el antiguo pacto? El antiguo pacto es que Dios iba a ser Dios del pueblo. Amén. El nuevo pacto es que ahora Él tiene comunión personal contigo. Ese es el nuevo pacto. Que tú y yo ahora podemos acudir confiadamente al trono de la gracia y decir: Señor, aquí está mi vida. Ese es el nuevo pacto. Porque es importante que cada uno pueda compartir y disfrutar de la cena del Señor, porque eso habla de mi comunión personal con Dios. Y en tercer lugar, para ir terminando, ¿cómo celebramos la cena del Señor? Versículo 27 al 31 de 1 Corintios 11 dice: de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, hay que entender esto, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Si pues nos examinamos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Ok, vamos a explicar un poquito esta parte. El que bebe indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre, es decir, de la salvación misma. Más adelante dice: porque el que bebe y come indignamente sin discernir el cuerpo del Señor. Aquí ya no dice la sangre. Amén. ¿Por qué solamente habla del cuerpo? Porque aquí ya está hablando de la iglesia. ¿Quiénes somos el cuerpo de Cristo? Levante la mano, diga: yo. Si no lo hacemos en este cuerpo, una, y dos, si lo hacemos sin discernir el cuerpo, es decir, la obra que Dios ha hecho en mi vida y que ha hecho también en mi hermano. Si yo no considero a mi hermano en Cristo digno delante del Señor, estoy tomando la cena del Señor indignamente. Nosotros tenemos que considerarnos. ¿Cómo el mundo sabrá que Jesucristo vino? Cuando os améis los unos a los otros. De esa manera el mundo va a saber que Jesucristo vino. Porque hay un cuerpo que se ama. Hay un cuerpo que se ayuda. Hay un cuerpo que se soporta. No porque hay que soportarle a este. No. Somos soporte el uno del otro. Eso significa. Somos de bendición. El cuerpo no se lacera entre sí mismo. El cuerpo no se daña entre el cuerpo. Cuando hay gente de la iglesia que daña a alguien de la iglesia, no está discerniendo el cuerpo de Cristo. Cuando gente daña, estafa, lastima, aborrece a la misma iglesia, no está discerniendo el cuerpo de Cristo. Y es a veces con tristeza que se habla esto, que entre hermanos en Cristo se dañen.
Que entre hermanos en Cristo lleguen a momentos horribles de odio, de desprecio. Que entre hermanos en Cristo no sean soporte el uno para el otro. Que en lugar de decir voy a orar por ti, le digan por algo ha de ser. Y eso es triste. ¿Por qué el mundo no está sabiendo que Jesucristo vino? Porque a veces no nos amamos, hermano, así de simple. ¿Cómo comienza lo tangible de Dios en nuestra vida, en la cena del Señor? Es amando al que está a tu lado, es soportando al que está al lado, es siendo de bendición al que está al lado. No siendo de acusador, no siendo... A veces somos PhDs en lanzar piedras, hermanos. Expertos en lanzapiedras. Y nos falta mucho para ser lavadores de pies. A veces nos falta muchísimo para eso. ¿Qué te parece si comenzamos a hacer que la sociedad y el Ecuador cambie? No porque vamos a cambiar gobiernos o porque vamos a permitir que todo el mundo ande armado. Esto va a cambiar cuando la iglesia se ame. Cuando la iglesia demuestre lo tangible de Dios en nuestra vida, que es la confianza plena en Él. Cómo tú y yo ganamos a la sociedad, ganamos al mundo para Cristo, es amándonos en primer lugar. Es reconociendo la obra de Dios en mi vida y en el que está delante también. Cuando vayas a tener algún conflicto con tu esposa o tu esposo, recuerda que ella también es hija de Dios. Recuerda que él también es hijo de Dios. No, es que va a ser hijo de Dios este. Sí es, hermano. El Señor también lo salvó. También el Señor lo ama. A este sí lo ama. A esta que me es tan feo, sí la ama, sí. A estos hijos malcriados, sí los ama. A estos padres, sí los ama. Dejemos de juzgarnos. Comencemos a amarnos, hermanos. Yo creo que es tiempo, sí, el Ecuador necesita ver lo tangible de Dios. Somos cartas abiertas, dispuestos para ser leídos por todo el mundo. Amémonos. Amémonos. No nos dañemos. Confiemos en el Señor. A veces entre ministerios pasan cosas. No acuses a nadie. Habla con la persona. Hoy un montón llegó tarde, amén, de los siervos, porque estaban las calles cerradas. Hay una carrera que se inventaron de ayer a ahora. ¿Estaré yo acusando al hermano que llegó tarde solamente porque, no, hay una razón? Amarse es lo principal, lo demás es añadido. Repite eso conmigo, amarse es lo principal, lo demás es añadido. Entonces, amados hermanos, ¿qué implica la cena del Señor y qué implica el Dios que nos ama? Es amarnos entre nosotros. Es reconocer el amor de Dios en el otro, dignamente, no solamente con pecado, principalmente sin resentimiento, sin pleitos, con arrepentimiento y considerando la obra de Dios hecha también en el otro. Eso es amarse. ¿Hay alguien de la iglesia que te ha fallado? Decía mi esposa aquí hace muchos años, hace muchas semanas atrás, de años atrás. Yo pensé que me iba al cielo con todos mis amigos así. Eso no pasa, hermanos. La gente falla, sí. ¿Cuál es nuestra función siendo lo tangible de Dios? Perdonar. Es perdonar. Porque si tú no perdonas, ni tú ni tus amigos se van. Quizás tus amigos sí, pero tú te quedas por resentido. ¿Cómo yo manifiesto lo tangible de Dios? Miren, estoy hablando de lo tangible de Dios en nuestro mundo. ¿Cómo yo traigo la salvación realmente a un mundo que está perdido, que está perdido en delitos y pecados? Es siendo lo tangible de Dios. Así es que, amados hermanos, tengamos nosotros comunión con Él. Demostremos nuestro amor al Padre. Demostremos nuestro amor entre nosotros. Amémonos como iglesia. Hagamos conciencia de que nuestro caminar de obediencia en Dios es porque Él nos ama. ¿Cómo yo demuestro que amo a Dios? Con los actos evidentes. Esa frase me encanta a mí. Acto evidente, no con las interpretaciones, sino con los actos evidentes. Manifiesta que amas a tus hijos, manifiesta que amas a tu familia, manifiesta que nos amamos entre nosotros.
Dependamos del Espíritu Santo para que nuestra vida sea un cumplimiento con Dios, no por obligación o castigo, sino porque le amamos. Porque amamos a Dios y amamos todo lo que Él hace en nosotros. Reconozcamos siempre el Dios que nos ama. Vamos a pedir, todo el mundo se ponga de pie, por favor, todo el mundo. Y voy a pedir a mis hermanos diáconos que vengan, por favor, rápidamente con sus esposas, los que estén presentes. Pasen. Hermano Eduardo, su esposa, hermano Carlitos. Y vamos a cumplir con Dios porque le amamos, hermanos. Esto no es un ritual, ni es un rito. Esto se llama sacramento. ¿Cómo yo manifiesto que amo a Dios y que amo a los demás? Es participando del cuerpo y de la sangre. El Señor perdona tus pecados, sí. Y el Señor los va a hacer. El Señor siempre va a perdonar tus pecados. ¿Cómo tú manifiestas que eres perdonado y que crees en el perdón de Dios? Cuando participas de la cena del Señor. Cuando dices, Señor, aquí te voy. Voy a perdonar a tal persona, voy a amar a tal persona, voy a bendecir a tal persona y lo voy a hacer en comunión contigo. Una vez más, ya predicamos de esto. No quiero caer en volver a repetir lo mismo, pero ¿qué sí quiero señalar? Hazlo de una manera digna. ¿Qué es tomar la cena del Señor de una manera digna? Es haciéndolo tangible, siendo de bendición para otro. Es perdonando, es cuidando que el otro que también ha sido bendecido por Dios sea exaltado delante del Señor, porque ¿saben qué? Dios dice en su palabra que Él honra a los que le honran, y eso hace Dios. Señor, en el nombre de Jesús ponemos este tiempo en tus manos y que tomemos de la cena del Señor de una manera digna, creyendo que tú nos amas, creyendo que tú nos bendices, en el nombre de Jesús. Amén. Toma asiento, hermano, por favor. Nadie habla con nadie, todo el mundo está solamente con el Señor mientras repartimos los elementos. Amén. Gracias, Señor. Te damos a ti. Gracias, Padre. Amén. ¿Hay alguien que le falta quizás los elementos? Levante su mano para entregárselos, por favor. ¿Tienen todos ya?
Amén. Gracias te damos, Dios, una vez más por tu bendición. Porque tú nos has permitido, Señor, hoy tener comunión contigo y tener comunión también entre nosotros, Señor. Perdónanos siempre, Padre, en nuestras fallas, en nuestros pecados, te pedimos, perdónanos. Ayúdanos, Señor. Cúbrenos de tu gracia en todo tiempo. Que podamos nosotros, Señor, ver el camino del provecho en el cumplimiento porque te amamos. No solamente por obligación, no por un castigo, Señor, sino porque te amamos en primer lugar. Y que ese amor se extiende y se manifieste en todo lugar, Señor, porque tú eres nuestro Dios. Gracias te damos, Señor. Gracias te damos. Dice la palabra que hemos leído hoy, 1 de Corintios capítulo 11, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto todas las veces que lo coman en memoria de mí. Participemos del pan. Gracias, Señor, por tu cuerpo que fue molido por nuestros pecados. Gracias te damos. Asimismo tomó la copa luego de haber cenado diciendo: este es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Participemos de la copa. Gracias, Señor. Gracias por tu sangre que nos lleva, Señor, a ser perdonados, ser limpio de nuestros pecados. En el nombre de Jesús. Y así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Gracias, Señor, por tu bendición, por tu amor y por tu bondad. Amén. Pongámonos de pie, amados hermanos, mientras los hermanos diáconos recogen las copas. Solamente resta decir que el Señor les siga bendiciendo en todo y que amemos a Dios. Amemos a Dios. Amemos a Dios en todo tiempo. Amén. Llama a los hermanos anfitriones también, por favor, que vengan con los alfolíes. Y vamos a ser agradecidos con Dios. Amén. Lo que hacemos es cumplir la palabra. Es cumplir la palabra, es bendecir a Dios con lo que damos. Honrar a Dios, obedecer a Dios y ser agradecido con Dios implica el acto de la ofrenda, del diezmo y de las primicias. Esto habla en su palabra. Así es que toma en tu mano lo que vayas a dar, lo que has dispuesto en tu corazón en este día. Señor, lo que vamos a dar en esta mañana, te pido, sé tú bendiciendo, sé tú sobreabundando y sé tú multiplicando, mi Dios. Que lo hagamos creyendo en ti, confiando plenamente en ti, que tú eres, Señor, el que suple para toda necesidad. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Pasemos a entregar, hermanos. Aleluya. Tú eres Dios, Eres Rey, eres grande y temible. tú eres luz, el amor, eres Cristo el Señor. Eres Dios, eres Rey, eres grande y temible. Eres luz, el amor, eres Cristo el Señor. Tú habitas en las alabanzas de tu pueblo, en la hermosura de tu santidad. Tú habitas en las alabanzas de tu pueblo, sí, Señor. en la hermosura de tu santidad. Tú eres santo, 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 Hijo de Dios. Tú eres digno, 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 altísimo Señor, altísimo
Vamos a orar, mis hermanos, por favor, vengan, extiendan sus manos hacia acá. Señor, gracias te damos por tu bendición, por tu amor, porque tú nos provees en todo tiempo. Oro por hogares, por familias, por trabajos, negocios, Señor, emprendimientos. Oro, mi Dios, para que tú bendigas en todo el lugar donde estemos trabajando, sea en el sector público, en el privado, de manera personal, independiente, en todo momento y en todo lugar. Provee y bendice, Señor. Oro por misioneros, oro por pastores, oro por aquellos que están en el campo trabajando. Oro por las sedes, por cada familia pastoral, por cada pastor. Y todo lo que hemos entregado hoy sea bendecido por ti. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Aleluya. Amén. Quisiera preguntar si hay alguien que nos visita por primera vez, que levante su mano, por favor. Si hay alguna persona que viene a los tiempos o que viene por primera vez hoy día, levante su manito para saludarle a alguien. Bueno, vamos a estar invitando gente. Bienvenida, mi hermana Ruth. Ella es de aquí, ¿verdad? Vive Sí. en Cuenca, pero es de aquí. Queremos promover que siempre estemos invitando a nuestros amigos, a nuestros familiares. Aprovecha el Día de la Madre para traer a tus familiares a este programa que va a estar muy bonito, muy lindo y que va a ser de bendición. Amén. Amén. Bueno, que el Señor nos sea bendiciendo, hermanos, una vez más. Amemos a Dios y seamos lo tangible de Dios en este mundo. Amén. Levanta tus manos, por favor. Que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro en el tuyo y que el Señor tenga de ti misericordia. Que el Señor guarde siempre tu entrada y tu salida y te provea con lo mejor del pan, del trigo y del aceite, de tal manera que podamos ser de bendición a otros. Y asimismo que el Señor nos lleve siempre al lugar correcto, con la gente precisa, en el tiempo indicado y que tu palabra siempre sea oportuna. Señor, nos retiramos de ese lugar, jamás nunca de tu presencia. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, amada iglesia. Una excelente semana para todos. Bendiciones.